Le doy la bienvenida a esta hora a Salvador Quispe, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Pachakutik. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Saludos también a su distinguida audiencia. Bueno, acabamos de ver cómo avanzan los resultados. 99,54% de actas procesadas marcan una diferencia entre el segundo y tercer lugar de alrededor de 12.150 votos entre Yacu Pérez, que se mantiene en segundo lugar, y Guillermo Lasso en tercer lugar. Un margen bastante estrecho, considerando que faltan por procesar 184 actas, eso equivale al 0,46%, y que hay un 3,69% de actas con novedad. ¿Cómo evalúan ustedes ahora este margen que, como repito, pues cada vez se va acortando la diferencia entre ambos candidatos? Sí, Liz, sí nos preocupa por varias razones. Fíjese usted que cerca del 98% de las actas fueron computarizadas en menos de 12 horas. Y el 2%, la diferencia, no ha sido posible que concluyan en más de 48 horas. ¿A qué se debe tanta demora? Nos preocupa cuando escuchamos un informe del Consejo Nacional Electoral a través de su contabilidad rápida, indicando que entre los finalistas está en segundo puesto nuestro candidato Yacu Pérez. Sin embargo, a 5 minutos más tarde, el consejero Pita sale a decir que no, que eso no es verdad, que el que está en el segundo puesto es el señor Lasso, y desautoriza al resto de sus colegas del Consejo Nacional Electoral. Todo esto se complica más cuando el propio señor Pita dice públicamente que él fue propuesto por el señor Lasso, quien confiaba en el señor Pita y que además confiaba de que iba a hacer un muy buen trabajo en función de su organización política. Complica más todavía cuando vemos, he traído acá simplemente una muestra, en este caso, por ejemplo, la Junta 1M de Quitumbe, acá en el sur de Quito. En la primera acta, la acta original, nuestro candidato Yacu Pérez tiene 2 votos. Y eso es lo que se estaba conociendo, 2 votos. Sin embargo, cuando se hace el reconteo, nuestro candidato Yacu Pérez, de 2 votos en la misma acta, sube a 72 votos. ¿Cómo podemos explicar esto? Puede haber un error, todos somos susceptibles de cometer errores, pero no tanto así, pues, de 2 votos que se haya cometido un error y que cuando se cuenta bien resultan 72 votos. ¿Cómo así? ¿De cuándo acá este tipo de cosas? En Cayambe, el día de ayer estuvo en este espacio precisamente el candidato a la presidencia, Yacu Pérez, y él alertaba de la posibilidad de un fraude, decía él, sí, anticipaba que podía haber una mano invisible, y esto ha llevado a que la noche de ayer Pachakutik emita un comunicado convocando a una movilización a sus bases. Así es, Liz. ¿Hacia dónde se apunta con esta movilización? ¿Qué es lo que va a implicar la misma, no? Es que estas cosas, Liz, es lo que nos tiene muy preocupados. Quería indicarle muy ligeramente, esta es un acta de una de las mesas de Cayambe, ¿sí? Yacu Pérez, al principio, 0 votos, 0 votos. Y cuando se hace el reconteo, Liz, resulta que en esa misma mesa, resulta que Yacu Pérez consigue 75 votos, ¿sí? Ahí está, 65 votos en la misma mesa. ¿Cómo podemos explicar esto al país? Nos dijeron que al principio que tenía 0 votos en esa mesa. Se hace el reconteo y resulta 65 votos. Nos preguntamos, ¿acaso esto se está repitiendo en todo el territorio nacional? Nosotros hemos sentido el respaldo de la ciudadanía, un respaldo contundente. Y ahora resulta que ese respaldo no se refleja en los informes que nos da el CNE, pero además se complica cuando vemos este tipo de cosas, y no estoy hablando con una opinión personal, simplemente estoy demostrando estos documentos que son propios del Consejo Nacional Electoral. Y por eso es que hemos dicho, tiene que abrirse todas
las urnas y tenemos los ecuatorianos el derecho a saber qué mismo es lo que está pasando. ¿Acaso en una gran mayoría de las actas está pasando esto? Que nos dicen que hemos sacado 0 cuando resulta que son 65 votos. Por esta razón. Pero ante esa preocupación, le decía, han convocado ustedes a una movilización como Pachacutic. Sí, ¿Qué va a implicar esa movilización? ¿Hacia dónde va el desplazamiento del movimiento que ustedes han pues hecho ese llamado la noche de ayer? Hemos hecho ese llamado y seguimos invitando a los ecuatorianos que queremos ese cambio. Basta ya de esas cosas de recuperar la patria. Hablan de recuperar la patria y entregaron 4 millones de hectáreas del territorio ecuatoriano para empresas australianas, canadienses, chinas. A eso le llaman recuperar la patria. Hablan de tantas cosas. El pueblo está cansado. Los dos partidos políticos que están allí luchando contra Pachacutic y contra el pueblo ecuatoriano han llegado a su tope. Eso está a la vista. Han llegado a su tope. Aquí hay una estrategia, la estrategia para que pase a la segunda vuelta un candidato a quien sí se le pueda ganar las elecciones. Tanto es así que el señor del Ático anda pregonando y anda diciendo que el que va a pasar a la segunda vuelta es el señor Lasso. ¿Cómo así? ¿Él cómo sabe desde su ático que el señor Lasso es el que va a pasar a la segunda vuelta? Pero en los twitters que se pone ya anuncian que es el señor Lasso el que está pasando a la segunda vuelta. ¿Acaso es un acuerdo que ellos tienen allí de por medio? Porque ellos saben que si pasa Yacu Pérez, obviamente Yacu Pérez le va a dar el 14 y la batida, como decimos el pueblo que juega vóley ecuatoriano en la cancha. Entonces están tratando de curarse en sano. Frente a esa situación, obviamente llamamos al pueblo ecuatoriano para cuidar la decisión que el pueblo ha tomado. La voluntad popular no puede ser burlada una vez más y por eso seguimos invitando al pueblo ecuatoriano a cuidar esta voluntad popular y se garantice en democracia lo que el pueblo está diciendo. A cuidar ese voto en Quito, en Guayaquil. ¿Cuál es ahí la propuesta directamente? Los que podemos venir a Quito, vengan a Quito. Yo estoy en Quito. Me vine de Zamora ayer y estoy en Quito. Nuestro compañero Yacu y los compañeros dirigentes también están en Guayaquil. Los que podamos ir a Guayaquil, vamos a Guayaquil. Los que podamos ir a Cuenca, vamos a Cuenca. Los que por las situaciones económicas no podemos irnos a Quito, a Guayaquil o Cuenca, vamos a nuestros respectivos, a las juntas provinciales electorales. Pero el país está movilizado, no vamos a permitir... Pero ayer el señor Pérez decía que era una convocatoria pacífica, estar vigilantes, no hablaba todavía de una movilización, pero sí un llamado era a estar pendientes y a vigilar que todo se desarrollara con transparencia, pero ya cuando se habla de movilización, ese término puede llegar a tener otra connotación. Liz, ustedes saben, el movimiento indígena ha tenido que movilizarse una y otra vez, solo para poner un hito en nuestra historia nacional. Su primera movilización fue en 1990, ¿sí? Cuando no meten la mano los que no deben estar en esa movilización. Nuestras movilizaciones siempre han sido pacíficas. Si no, revisemos la historia. El problema de octubre, cuando alguien de fuera, que no fueron parte de las planificaciones y vienen con otros propósitos y hacen cosas que no estaban planificadas, y ahí entonces es el Estado el que tiene que tomar el control. Nuestras movilizaciones siempre han sido pacíficas, reclamando cambios en las decisiones que van tomando en contra de la vida del pueblo ecuatoriano, sí, y en esta ocasión reclamando que se respete ese mandato popular y no vamos a permitir que por cálculos electorales vengan a alterar esta decisión política y lo estoy demostrando con documentos lo que está pasando y ya se anunciaba ayer en la mañana hasta el mediodía se anunciaba por autoridades de alcance nacional que el fraude se viene en Guayaquil. Esto no lo decimos nosotros. Esto ayer ya la opinión pública conocía de esto y incluso se anunciaba de que será la madrugada oscura para la democracia ecuatoriana. Ahí vamos con ese margen tan pequeño en este momento que al parecer como que se va acercando a cumplirse lo que venían vaticinando ya desde ayer
en el sentido de que no será Yacu Pérez el que pase, sino será el señor Lasso el que pase a la segunda vuelta. ¿Cómo Ahora, así? ¿Cómo sabían señor eso? Quispe, ¿y qué pasa si conforme avanza ese conteo, ese procesamiento de las actas, ese margen llega a conllevar que más bien ya el candidato Yacu Pérez deje de estar en ese segundo lugar? ¿Cuál va a ser ahí la postura de Pachacutic? Bueno, nosotros tenemos la absoluta certeza, el pueblo ecuatoriano así está esperando. Yacu Pérez pasará a la segunda vuelta. Si se trata de la voluntad del pueblo ecuatoriano, esa voluntad está más que visible. ¿Por qué tanta demora? ¿Por qué tantas vueltas? Insisto, escrutaron el 98% de las actas en menos de 12 horas y no avanzan a escrutar el 2% en 48 horas y más. ¿Cómo explican esto? ¿Por qué se están dando tantas vueltas? Han habido apagones, lo que pasó en Tungurahua la misma noche del domingo, se cae el sistema, etcétera, etcétera. Nos tiene muy preocupados. Si es que manipulan, ¿qué puede pasar? No sabemos. Pero si se trata de la voluntad del pueblo ecuatoriano, Yacu Pérez está en la segunda vuelta. Bueno, vamos a estar pendientes efectivamente de lo que sucede en ese sentido. La expectativa del país está centrada en ver quién pasará a esa segunda vuelta. No quiero dejar de preguntarle también sobre lo que pasará en la Asamblea Nacional. Pachacutic con una representación importante, será en la segunda fuerza en número de representaciones dentro del legislativo. ¿Con quién quizás buscarán tener también una mayoría? ¿Con quién buscarán hacer alianzas ya dentro del legislativo? No hemos tenido tiempo todavía, Liz, para ese temas muy importantes para el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Yo hago una invitación pública a todos los próximos colegas de la Asamblea Nacional a que vayamos con ese compromiso que se dijo cuando estuvimos recorriendo el Ecuador. Vamos a hacer las cosas bien. Esperamos que esas cosas que han hecho tanto daño a la Asamblea, como andar buscando puestitos ante los ministros para poner al director del MIES, para poner al gobernador, esas cosas resta autoridad de la Asamblea y le subordina al legislativo frente al ejecutivo. Demandamos de una actitud respetuosa. Vamos a hacer que funcione el legislativo respetando esa independencia de esta primera función del Estado. Y para eso olvidémonos de andar pidiendo por ahí el contratito para la construcción de tal hospital de Pedernales, que no sé qué, del puente, etcétera, etcétera. A concentrarnos, eso sí me lleva a preguntarle, y fiscalizar. Eso sí me lleva a preguntarle de manera general quizás con quienes sí estarían dispuestos a conversar y con quienes no estarían dispuestos a llegar a acuerdos al interior del legislativo. En principio, Liz, la propuesta es para todos. Vamos a una consulta popular para preguntarle al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo que en estas 4 millones de hectáreas del territorio nacional se destruye el agua, se destruye el medio ambiente, se destruye la naturaleza, se destruyen los campos para la agricultura, se destruya el escenario que nos ofrece la alimentación para todos los ecuatorianos y se haga la minería, por ejemplo, ¿no? Saludo la decisión de Cuenca. Gracias, Cuenca, por ayudarnos en esa lucha que nos ha tenido en estos últimos tiempos. La propuesta es para todas las, y no solamente para la Asamblea, Liz, es para el pueblo ecuatoriano. La propuesta de bajamos las tasas de interés. No me vengan con esas son las propuestas que usted propuso en la campaña, pero se nos acaba el tiempo y yo lo que le preguntaba es con quiénes sí pudieran sentarse a buscar acuerdos que permitan dar paso a iniciativas que ustedes tengan quizás al interior de la Asamblea y a quienes no, y le pido me responda concretamente porque se nos acaba el tiempo. Yo tengo la esperanza, por ejemplo, la izquierda democrática, con quienes nosotros hemos tenido alianzas en estos últimos tiempos, hemos podido comprendernos de alguna manera en puntos básicos y gracias a esa minga, por ejemplo, la izquierda democrática con Paco Moncayo tuvo la oportunidad de estar en el municipio de Quito por varias ocasiones y así hemos tenido algunos acuerdos. Creo que eso se puede retomar y podemos avanzar. No hemos hablado todavía, por el respeto a aquellos bloques, yo hasta ahí me quedo, pero sí tenemos la esperanza de poder conversar y llegar a acuerdos en el programa, en la agenda legislativa, tanto para la legislación, tanto para la fiscalización. Y así podemos ir conversando con los otros sectores que conformaremos la Asamblea Nacional pronto, tanto para la integración de las autoridades, pero sobre todo para la agenda legislativa y fiscalizadora. Le
agradezco que haya estado con nosotros esta mañana haciendo el análisis de cómo avanza el conteo de los votos y cómo se viene proyectada la nueva asamblea a partir de mayo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Liz, siempre a la hora.